SDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de las emisoras y también a través del podcast. Hoy nuevamente tenemos con nosotros al pastor José Olivares para seguir hablando de este tema tan interesante de los 10 mandamientos. Ya hablamos la semana pasada acerca de no tomar el nombre de Dios en vano y hoy vamos a hablar del siguiente mandamiento. Gracias por acompañarnos otra vez, José. Bueno, mi amado hermano, para mí es un privilegio poder estar con esta oportunidad que me brindas y poder compartir también con la audiencia estas verdades hermosas de la palabra de Dios como los mandamientos. Y hoy, ¿cuál es el mandamiento que sigue en nuestro estudio? El número 4. Acuérdate del día de reposo. Muy controversial ¿no? Un poco controversial, sí. Mira, como todo en la Escritura, si no apunta a Cristo no sirve. La controversia termina cuando lo llevas a Cristo. Claro. ¿No? El problema de muchas personas que lo llevan al moralismo o lo llevan al legalismo y no lo llevan al cristianismo. Y creo que tenemos que entender y comprender que todo el Antiguo Testamento es una sombra del que habría de venir. Apunta a Cristo, testifica a Cristo, promete a Cristo, profetiza a Cristo, señala a Cristo, nos lleva a Cristo en su totalidad. De tal manera que no solamente en este tema de los 10 mandamientos, sino en todos los demás, en los rituales, las leyes, las fiestas, el tabernáculo, etcétera, etcétera, por ahí para abajo, todo señala hacia Cristo. Así que es muy cierto, es controversial cuando no se ha apuntado hacia Él. Entonces, ¿cómo aplicamos o qué podemos entender hoy en día sobre este mandamiento del guardar el día de reposo? Muy bien, el mandamiento número 4. Acuérdate del día de reposo. Bueno, mira, en Éxodo 20, de los versículos del 8 al 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En Israel el día de reposo cae el viernes cuando oscurece hasta el sábado por la noche, de la puesta del sol hasta la puesta del sol. Y hasta este día todo está cerrado. Mira, Natán, te estaba contando antes del programa que tenemos en estos momentos, pues una niña de la iglesia sufrió un accidente y hemos estado visitándola mucho en el hospital. Al hospital que hemos ido es un hospital judío. Acá hay muchos hospitales judíos en Nueva York. Y me llamó la atención porque yo fui un sábado, el hospital estaba prácticamente vacío, casi en su totalidad. Y pues ella está en cuidados intensivos y yo llegué y ese día solamente estaba disponible el ascensor del Shabbat, que es el ascensor del día de reposo. Y había un rótulo que decía, ese ascensor se abrirá en cualquier momento, los botones no están funcionando, está en automático. Y así fue. En un momento dado se abrió y bueno, bajé con el ascensor y subí cada piso hasta llegar donde estaba y se iba abriendo en cada uno de los lugares. Porque es el elevador para el día de reposo y simplemente no puedes ni aún tocar el botón. Y este es el extremo al cual hasta este día este mandamiento se ha llevado. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que comprender el día de reposo? Bueno, todo empieza en Génesis 2, de los versículos primeros, del 1 al 3, cuando Dios acaba los cielos y la tierra y todo el ejército de ellas, y dice que acabó en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En 6 días Dios hizo el mundo y todo lo que hay, y en el día séptimo descansó y lo santificó. Es, para empezar, la primera vez que se usa la palabra santo. Ujú. La palabra santo en la escritura, que tiene que ver con poner aparte o apartado. Ahora, Dios no necesitaba santificarse, Ujú. porque Él es santo en su totalidad. Claro. Nosotros sí necesitamos santificarnos. Somos pecadores, Él no lo es. Somos creados, Él es eterno. Nosotros tenemos que aprender las cosas, Él sabe todas las cosas. Entonces, se trata del día de reposo, pero también se trata de un día en el cual Dios quiere que el pueblo se proteja de los ídolos, se proteja de recordar que hay un solo Dios. Ujú. Sí. Recuerden, el primer mandamiento es que hay un solo Dios. El segundo mandamiento es que solo debemos adorarlo a Él, no adorar a los ídolos. Establecimos que un ídolo es una cosa creada, y algunos de nosotros, en algún momento, hemos adorado hasta nuestro trabajo. Ujú. Los ídolos del trabajo y la comodidad son los que Dios destruye en el día de reposo. Mira, no hagas en él cosa alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Nadie podía hacer algo. No negocios, nada. Ahora, nosotros, ¿qué tal nosotros? Nuestro día de reposo, ¿cuál es? Es el viernes, es el sábado, es el domingo. Mira, Dios trabajó 6 días y el séptimo día descansó. Ujú. ¿Qué día era el séptimo para Dios? El sábado. Sí. ¿Qué día nosotros nos reposamos o nos congregamos, verdad? El domingo. Ujú. Jesús guardaba el día de reposo. Ahora, no guardaba las reglas ortodoxas, extremas y poco bíblicas como hasta este día están inventadas, como por ejemplo, no toques el botón del ascensor. Por eso Jesús entraba en conflicto con algunos, como cuando vinieron a reprenderlo por sanar a alguien en el día de reposo, ¿lo recuerdas? Sí. Pero Sí, sí, sí. Jesús guardó el día de reposo para la alabanza de la gloria del Padre, no para que otros vieran o ser solamente un día lleno o vestido de hipocresía. Porque el problema de los que en ese tiempo dirigían el judaísmo de Jesús, como hasta hoy, es que adoraban más el día de reposo que al Dios que había dado el día de reposo. Exacto, sí. Mira, Jesús, como nosotros hemos entendido, resucitó el primer día de la semana, que es el día domingo. Y la iglesia, al principio, la iglesia primitiva, se reunía el primer día de la semana, dice en Hechos 20, en versículo 7, el primer día de la semana, reunió a los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Muy bien, analicemos esto. Dios tomó el día libre el sábado. El pueblo de Dios tomó el día libre por 1000 años y después empezó a tomar el día libre el domingo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó de la muerte ese día. El día de reposo, entonces, ¿cuál sería? El sábado y el domingo. Bueno, para nosotros, como lo hicieron en la iglesia primitiva, hasta este día es el domingo. Es lo que consideramos como el día del Señor. ¿Y por qué? Bueno, no solamente porque Jesús resucitó el domingo, y quiero aclarar un poquito más este tema. Mira, el gobierno imperio romano, después que legalizó el cristianismo en torno al año 321 después de Cristo, por cuanto estaba prohibido descansar, declararon el día domingo como el nuevo día libre, o el día que iba a ser libre, que era el día de reposo. Entonces, el imperio romano cancela el sábado, el día que se añadiera o que tenían los judíos, e impone el día domingo al que la nación romana
impuso. Bueno, no solamente lo hizo con eso, lo hizo casi con muchas otras cosas. Por ejemplo, te voy a dar 2 ejemplos básicos o clásicos. Nosotros tenemos allá en México y en casi toda América Latina lo que le llamamos la Semana Santa, ¿sí? Que si tú la ves bien en el calendario es gobernada por Roma, por la Iglesia Católica Romana. Si tú ves un calendario judío, ellos lo tienen como la semana de la Pascua. Las fechas son muy similares, están pegadas. Sí. Adelante, en diciembre, nosotros tenemos por el calendario católico Navidad, por el calendario judío Hanukkah. No, entonces siempre Roma trató la manera de quitar direcciones judías e impuso su calendario. 1400 años después surgen, en este caso donde yo vivo, los Estados Unidos de América. ¿Sabías tú, Natán, que se tuvo un gran debate? El gran debate era si teníamos que descansar el sábado o el domingo. Como no pudieron decidir, entonces salió en Estados Unidos lo que se le conoce como el fin de semana. Tenemos ambos días. Entonces tenemos el sábado gracias a los judíos y el domingo gracias a la Iglesia Católica. Muy bien, ese es un dato aparte, ¿no? Ahora examinemos un poco más. El día de reposo, Natán, la pregunta para el creyente es, ¿está vigente para los cristianos? Bueno, mira, Natán, hemos aprendido y creo que lo tenemos muy claro. Si la Biblia responde, nosotros respondemos. Si la Biblia no responde, nosotros callamos. Cuando la Biblia habla, hablamos. Cuando la Biblia calla, callamos. En este caso, la Biblia habla. Y habla muy claro, muy preciso. En Romanos, Pablo escribe en el capítulo 14, de los versículos 5 al 6, y dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Creo que es una explicación básica y hermosa. Claro. Lo que Dios está diciendo es que nuestro enfoque es a quién adoramos más que cuándo adoramos. Claro. Es más importante que tomemos un día de adoración al Señor en vez de discutir cuál día debemos tomar. Esto cómo lo llevamos y cómo se enseña en Cristo. Bueno, para empezar tenemos que recordar verdades hermosas de Jesús. Jesucristo dijo, no piensen que yo he venido a abolir o a abrogar o a destruir o a no cumplir la ley o los profetas. Dice, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Claro. El mismo Pablo en el capítulo 10 de Romanos, en el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. De tal manera que para nosotros funciona de esta manera. Jesús viene sin pecado, que es Dios como se hizo hombre en su deidad, lleva una vida completamente perfecta, obedece la ley en su totalidad, fue crucificado, se sustituyó a sí mismo, padeció y murió en nuestro lugar por nuestros pecados como nuestro Salvador, resucitó de la muerte y Jesús nos da su justicia, donde aquellas exigencias de la ley terminan por el que la cumple a perfección, porque nosotros no llegamos a la altura que la ley exigía, Él la cumplió por nosotros, de tal manera que ahora el fin de la ley es Cristo, porque ahora su justicia ha sido dada para todo aquel que cree. Claro. Él es mi perfección, Él es mi justicia, Él obedeció la ley por mí, Él es mi Señor, Salvador, y vivo por Él y para Él. Amén. La ley anticipaba, preparaba,
mostraba, y era para enseñarnos o mostrarnos nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador, para que cuando viniera el Salvador nos diéramos cuenta que sin Él nunca podríamos cumplir las exigencias de la ley. Por eso Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. También Él dice: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Él es nuestro Salvador. Es más, Él es nuestro día de reposo. Claro. Tenemos que recordar que los cristianos no somos salvos por buenas obras, sino por la obra de Jesús en la cruz. Cuando Jesucristo dijo consumado es, lo dijo en la cruz, la palabra en griego tetelestai, toda la obra está hecha, toda la obra está cumplida. La deuda ha sido pagada. Nuestra relación con Dios no empieza con lo que yo haya hecho, no se mantiene por lo que yo haga y no está garantizada hasta el final por mi esfuerzo y trabajo. Claro. Soy salvo de principio a fin por la obra de Jesús en la cruz. Él me salva y al mismo tiempo me lleva hasta el final en Él mismo. Otras razones hermosas para recordar el día de reposo es para, una vez más, tener un tiempo de comunión con Dios. Y así como Jesús crecía, dice la Escritura en el libro de Lucas, que Él crecía en una gracia con Dios y para los hombres, nosotros podamos recordar la gracia de Dios para compartirla con los que nos rodean, dándoles de nuestro amor como hijos de Dios. Es importante recordar que nuestro trabajo es un trabajo de adoración y de proclamación, de tal manera que es importante que este día lo tomemos para recordar, proclamar y adorar a nuestro Dios todopoderoso. Mira, Dios hizo esto hasta por salud. Si no toman un día de reposo voluntariamente, tomarán un día de reposo involuntariamente. Lo llamamos estrés, depresión, úlceras, agotamiento, paros cardíacos, hospitalización. Sí. Y hay que tener mucho cuidado de llegar al legalismo. Me encanta porque en el libro de Marcos 2:27 dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Sí. Pongamos la atención a eso. Está diciendo que lo más importante no es el día de reposo. Es un don que Dios nos da para disfrutar más de Dios en nuestras vidas. Sí. El día de reposo es un regalo que Dios da y muchas veces se le imponen tantas reglas que deja de ser una bendición y se vuelve una carga. Decía alguien por ahí: el judío sale más cansado del día de reposo que de los 6 días de trabajo. Para muchas personas y para muchos de ellos era un día de verdadero cansancio y agotamiento, cuidando hasta cómo o qué hacen o qué dejan de hacer. No tenemos que observar el día de reposo sin un corazón lleno de reposo en Dios y en este caso en Cristo. Claro. Descansar en Cristo, el Señor del día de reposo. Así es. Te recuerdo, ellos tenían un faraón que reinaba sobre ellos. Y nuestro faraón hoy por lo general cabe en nuestro bolsillo. Siempre está ahí dominando nuestra vida entera, interrumpiendo siempre. Lo llamamos la cartera o el celular o nuestra agenda. Y le aseguro, mi amado hermano, que si usted se examina, ese faraón muchas veces también le dice: no importa, no vayas a la iglesia o haz cualquier otra cosa. Claro. Porque es precisamente como nos desenfocamos de acercarnos más y más a Dios. De tal manera que los creyentes tenemos que regresar a Cristo como aquel que es el día de reposo. Quisiera terminar con Mateo. Me encanta este pasaje. En el capítulo 12 vinieron los fariseos
y le dijeron a Jesús: "He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo". Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Este día pasó de ser solamente un día de descanso y de reposo a una persona. Claro. Al principio del programa dijimos, Dios no tenía que santificarse y reposó este día, ¿sí? Y dice que santificó este día. Ese es el mismo día en el cual Jesús fue a la cruz. En el día que Jesús fue a la cruz fue el día que Dios reposó. Pero ese fue el día en que la obra consumada fue hecha y fabricada en la cruz por este Dios mismo que reposó. Prácticamente podemos entenderlo así. Sí. En 6 días Dios hizo el mundo y en el 7º día reposó, porque ese día Dios lo diseñó para la cruz. Más adelante, años después, en ese día, su Hijo iba a ser demolido por los pecados de sus elegidos. En ese día, el Padre iba a derramar su ira en la cruz de su Hijo. En ese día, el Padre iba a ser maldito a su Hijo, en un símbolo de maldición. Y aquel que fue el Señor del día de reposo, murió en el día de reposo. Para que ahora que Dios el Padre lo resucitó de los muertos, todos al venir a Él podamos entonces cumplir este mandamiento, no por nuestra obediencia, sino por el mayor cumplidor de este. Tan cumplidor fue que fue el día en el cual fue a la cruz por nosotros. Y ahora poder decir, Jesús es el Señor del día de reposo, y cuando estoy en Él, estoy en paz con Dios. Él es el que hace la paz entre el pecador y Él mismo. Es Jesucristo. Él es el Señor del día de reposo. Y eso es justamente lo que confirma el autor de Hebreos en Hebreos 4. Él dice justamente, porque en cierto lugar dijo así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Y hablando acerca precisamente de la rebeldía de Israel y de la manera en que no quisieron creer en Él o poner su confianza en Él, Él nos ve a nosotros. Y Él dice en el versículo 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, el mensaje, el resumen es, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Eso es lo que dice el versículo 10. Entonces, justamente lo que estás diciendo, José, es esto, ¿no? Es, así como Dios reposó de sus obras, nos invita a reposar de las nuestras en Jesucristo. Él es el cumplimiento del sábado. De eso se trataba todo lo que estaba diciendo en los 10 mandamientos, en realidad acerca de descansar el sábado. Amén, hermano, así es. Muy bien dicho. Bendito sea Dios por su palabra. Pues muchas gracias, José. Amén, mi hermano, gracias a ti, y esperando que podamos seguir aprendiendo más juntos, ¿no? Seguimos la semana que entra con otro mandamiento, ¿qué te parece? Amén, listo. Gracias a toda la audiencia y a este tiempo hermoso que hemos compartido más en su palabra. Gracias. Y gracias a todos ustedes también por acompañarnos en este programa. Recuerden que pueden contactarnos por Facebook, Twitter, bajar nuestra app completamente gratis y escribirnos a nuestro correo electrónico radio@clasificaciona.com. Gracias por acompañarnos esta semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.